¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. El Señor le bendiga, hermano. Hermano, tenga abierto el pasaje que acabamos de leer hace un momento todos juntos. Tenga su Biblia allí en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 51, del cual acabamos de dar lectura hace un momento. La semana pasada vimos un tema muy sencillo de entender y profundo para comprender y vivir. Alguien tiene que morir por el pecado. Y gracias a Dios que ese alguien fue nuestro Salvador Jesucristo, para que usted y yo no tuviéramos que morir por el pecado. El Señor dio la salvación. Y la semana pasada fue concreto en ese pasaje cómo los primogénitos fueron salvados por la sangre del Cordero, y los que no creyeron perecieron. Ese es el plan de salvación, ese es el cuadro del Evangelio. Pero no termina ahí.
Ahí fue el inicio en esta historia que el Señor nos relata en su palabra. Y hoy quisiera que viéramos, hermanos, el plan perfecto de la redención. Ese es el tema de esta mañana. El plan perfecto de la redención. Permítame orar y le pido que me acompañe para que juntos pidamos la bendición de Dios específicamente por el entendimiento de esta porción de la Escritura y el crecimiento a través de ellas para nosotros. Padre, te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón, que sea bien recibida por cada uno de nosotros por tu gracia. Prepáranos para ello. Abre nuestros pensamientos al discernimiento de tu palabra. Dame de tu gracia para ser preciso, claro y fiel, Señor, al mensaje de tu palabra. Edifícanos con ello, Señor, confórmanos a tu voluntad, fortalece nuestras vidas. Enfócanos, Señor, en tu plan. En el nombre de Cristo te lo pido, mi Señor. Amén. El plan perfecto de la redención. El plan de salvación, hermanos, como escuchamos muchas veces, es el título al referirnos al evangelismo. No son 3 pasos para llegar al cielo. Ni siquiera es alguna porción de las Escrituras que hablan de cómo escapar del infierno. El plan de Dios para la salvación del hombre es una historia. La historia de la redención. La historia de las Escrituras que narran cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre para salvar lo que se había perdido una vez que Él había creado todo bueno y el hombre se corrompió, y entonces el plan comenzó a andar y estamos en medio de ese plan esperando la culminación. Esta historia no termina con nuestra decisión de aceptar a Cristo en una oración. En todo caso, para los que hemos confiado en el Señor, allí apenas comienza la historia de la redención para nosotros. Sabemos que desde antes que naciéramos incluso ya estaba en plan, en marcha, pero nosotros somos protagonistas de esta historia de la redención a partir que comprendemos la obra de Dios en nuestras vidas a través de la Escritura. La historia de la redención, hermanos, es toda la Biblia. Y para cada cristiano, esa historia se sigue escribiendo diariamente en cada persona toda vez que ponemos la práctica de su palabra en nuestras vidas. Esa historia de la redención se sigue escribiendo a través de nuestras vidas cuando practicamos su palabra. Somos parte de esa gran historia. La historia de la redención toma vida en nuestras vidas mientras vivamos la palabra de Dios. Se lo digo otra vez para que lo podamos entender y retener. La historia de la redención toma vida en nuestras vidas mientras vivamos la palabra de Dios. Y qué hermoso es tener parte en esa gran historia, porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes descansar en ese conocimiento. El problema es que algunos están tan turbados y preocupados es porque no conocen de ese plan perfecto. Por ello, hermanos, es que porque Dios tiene un plan perfecto, tú debes descansar en este conocimiento. ¿Cómo? Número 1, veremos esta mañana confiando en las circunstancias que Él controla. Así es como podemos nosotros descansar en este plan perfecto, confiando en las circunstancias que Él controla. Dice la Escritura, comenzando en el versículo 37, y conéctese con la historia que hemos venido escuchando de cómo llegó el momento, hermanos, de este tiempo tan maravilloso y perfecto de Dios, donde ha hablado a Faraón una y otra vez, ha mostrado su poder de una manera tan increíble, tan poderosa, y ha llegado el momento del juicio final para los egipcios, y ha matado a los primogénitos que no creyeron en el Señor, ha redimido, rescatado a los que sí creyeron en el Señor, y entonces llegó el momento de partir a la medianoche. Circunstancias que están fuera del control del pueblo de Israel. Situaciones que no están en sus manos manejar y entender. Simplemente ocurre porque Dios lo planeó así y llegó el tiempo de que sucediera, y ellos lo único que tienen que hacer es descansar en las circunstancias que Él tiene en control. Dice la Escritura, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Noten todos los detalles, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños.
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Qué circunstancia tan inesperada, a pesar de que Dios les había hablado que esto ocurriría en algún momento. No sabían en qué momento exactamente, no sabían cómo ocurrirían los detalles exactamente, y parece que los sorprende un instante donde tienen que agarrar apresuradamente lo que tengan a la mano para salir a la medianoche. Muy probablemente ellos estaban pensando, bueno, nos da tiempo para mañana, ya sé que Moisés nos advirtió, ya hicimos lo que el Señor nos mandó, estamos listos para mañana, vamos a prepararnos. Pero el Señor dijo, no es mañana, ya, vámonos. De Ramesés a Sucot, hermanos, hay un contraste muy impresionante. Ramesés era esa zona donde estaba la área que llamamos también en la Biblia Gosén, donde habían estado los israelitas en el momento que llegaron y les habían dado lo mejor de las tierras de Egipto. Ramesés era de lo mejor de la tierra de Egipto. Sucot eran unas cabañas en el desierto, que por cierto, si usted se acordará, allá en el viaje de Jacob de regreso, Jacob va a ese lugar y construye unas cabañas temporalmente para pasar más unos meses tal vez allí, y por eso le llamaron Sucot, las cabañas. Básico, nada más para estar ahí un tiempo temporal, valga la redundancia. Entonces vemos en este arranque de la descripción de la salida, en las circunstancias que Dios puso, cosas interesantes como que de Ramesés a Sucot, esa es la ruta que van a seguir inmediatamente, de lo mejor de Egipto al desierto, donde no hay nada, del lugar próspero y fructífero a unas cabañas básicas y sencillas, solo para subsistir. Pero hermanos, es que lo mejor de Egipto para Israel era lo peor, y lo que el egipcio rechazaba, estar habitando en el desierto, para Israel era la libertad. Y así es con el cristiano. Interesante. Lo que el mundo llama riqueza y prosperidad puede ser un lazo y esclavitud para el cristiano. Y el Señor nos saca de ahí. Y donde nosotros pensamos que mira qué vamos a hacer allá en las cabañas básicas y en el desierto no hay nada, puede estar siendo la liberación de nuestras esclavitud del mundo. Así es para el cristiano, hermanos. Circunstancias que están fuera del pueblo de Israel, ellos apenas están conociendo la ruta, apenas están enterándose por dónde deben de ir. Todo para ellos es circunstancial. No es cierto que así es nuestra vida a veces. El Señor no nos da muchos detalles a futuro. Nos dice, mira, ve a esta iglesia y nos trae aquí. Y Señor, ¿y en 2 años qué va a pasar? Tú ve a esta iglesia y ve ahí, escucha mi palabra y vamos a ir viendo. Yo te voy a ir indicando qué hacer, cómo hacerlo. El Señor, pero dime si voy a hacer tal cosa en esa iglesia. Tú ve, por ahora sal de aquí y ve a ese lugar. Estas cosas circunstanciales, hermanos, son dirigidas, controladas por el Señor. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios paso a paso, no hay nada que temer. Usted debe descansar en la historia de la redención. Mire las circunstancias en cuanto a números, y esto es algo que en las matemáticas, en los números y estadísticas pueden traer mucha presión a cualquiera que esté involucrado en una tarea o en un proyecto como este. Pienso por un momento en Moisés y Aarón, los que Dios está usando para salir de este lugar. ¿En qué circunstancias los pone el Señor? 600,000 hombres de a pie. Esto habla de hombres que tenían entre 20 años y 40 años. Solamente esa categoría de varones eran 600,000. Dice la Escritura, sin contar niños, ancianos y mujeres. Si pensamos en un anciano por cada uno de ellos, si pensamos en una mujer por cada uno de ellos, y pensáramos en un niño por cada uno de ellos, que eran más que eso, los niños se habían multiplicado, hermanos. Antes de que lleguemos aquí, la Escritura nos narra que el pueblo de Israel era oprimido, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, ellos estaban teniendo muchos hijos, más que los egipcios. Así que no creo que solamente era un niño por familia. Pero siendo así como que muy moderados en los números, estamos hablando que 600,000 hombres de a pie, más 1,800,000 en niños, ancianos y mujeres.
Y dice la Escritura además que habían salido con ellos muchos más extranjeros que no eran del pueblo de Israel. Y eso no se refiere a los egipcios. Había otros pueblos que habían sido esclavizados también. Había mixtos, dice la Escritura, había extranjeros que no eran ni egipcios ni israelitas, que habían sido cautivados allí, y se cree que era un promedio de 500,000. Así que sacando cuentas, mínimo, hermanos, estamos hablando de 3 millones de personas que salieron esa noche. Imagínense, Moisés sabía más o menos la población que tenían, y seguro que Moisés y Aarón estaban diciendo, mira, Moisés y Aarón y Moisés quizás platicaban, mira, cuando tengamos que salir, pues vamos a hacer un plan para salir y organizar a esta gente, porque son de muchísima gente. Y quizás estaban ellos todavía en los fines de los planes cuando el Señor dice, vámonos ya, en la medianoche. ¿Cómo a veces uno tiene un plan y el Señor lo altera, lo adelanta para nuestra perspectiva, pero para Él son los tiempos perfectos? Y no solo eso, imagínense el paquete de responsabilidad que tienen estos varones que Dios ha puesto para liderar al pueblo, que no solamente estamos hablando de 3 millones de personas o más, sino de cuánto le gusta que haya por habitante en cuanto a animales, ganados, ovejas y todos lo que tenían de crianza de animales. 1 por persona, mínimo. Las familias tenían ganados, pero mínimo, vamos a pensar, 3 millones de animales que salieron junto con 3 millones de personas. ¿Se imaginan cómo liderar a este pueblo? Hermanos, a veces nosotros nos abrumamos por menos que esto. Pero ¿saben por qué? Porque no estamos creyendo que son los tiempos de Dios, porque no estamos pensando y olvidamos que son los planes del Señor, que las circunstancias que están fuera de nuestro alcance, de Dios, no están fuera de su alcance. Y el Señor, para mostrarles que mira, yo estoy controlando, es a esta hora, Moisés, ya. Parece circunstancial la escena, si usted la vuelve a leer con calma, parecerá que es circunstancial, porque ellos sabían, por ejemplo, que la masa que tenían que preparar para el día que celebraran la primera Pascua tenía que ser sin levadura. Pero ellos no crean que prepararon esa masa pensando para que no fuera sin levadura. Ellos todavía no pensaban que iban a celebrar la primera Pascua, pero las circunstancias los obligaron a que la masa no fuera leudada. Porque dice la Escritura que esa noche los egipcios se apresuraron y empezaron a correrlos prácticamente. Váyanse ya, váyanse. Y entonces la masa no leudó y se la llevaron sin levadura. Y cargaron con sus sábanas, sus masas en sus sábanas. Y el Señor da un sello de decirles, como a recordarles, estoy en control, porque cuando van saliendo, el Señor despoja a los egipcios, poniendo en el corazón de ellos darles cosas para que se vayan ya. Es lo que están diciendo los egipcios. Mira, ya váyanse por favor, van a matarnos a todos, nos van a exterminar si se quedan aquí, te doy lo que quieras. Y se despojaban de alhajas, de plata, de oro, de vestidos. Así dice la Escritura que el Señor despojó a los egipcios. Circunstancias más allá de nuestro control. Pero hermanos, en este primer punto debemos confiar en las circunstancias que Él controla. Este es el plan perfecto de Dios, hermanos, y debemos descansar en ello, confiando en las circunstancias que Dios controla. En un principio, hermanos, ese lugar, Gosén, que está en Ramesés, fue la gran bendición de Dios. Fue lo que Dios usó para salvar a su pueblo y preservarlo de las circunstancias en las que estaba a punto de perecer por el hambre. Y el Señor hizo todo aquello. Recuerda cuando José llegó y pasó allá tanto tiempo, y luego llamó a sus hermanos, y luego trajo a su padre y a su familia y los puso en lo mejor, y el pueblo estaba maravillado. Qué tiempos aquellos gloriosos, preciosos. Y uno dice, es la bendición de Dios, es la guía de Dios, esto es la voluntad de Dios, gloria al Señor. Pero pasa el tiempo y dice la Escritura que se levantó un faraón que no conocía a José. Muchos seguramente dijeron, ¿qué pasó, Señor? ¿Te equivocaste de plan? Y empezaron a dudar de Dios. Y el tiempo se empieza a prolongar y, oye, ya pasó 100 años, 150. Y yo me recuerdo que mi papá y mi abuelo me platicaban de cómo Dios los trajo aquí. ¿Será que Dios los trajo? Porque mira lo que estamos pasando. ¿Será que era de los tiempos de Dios? Porque mira lo que estamos sufriendo ahora. Y pensamos, hermanos, que porque nos va mal, el plan de Dios ya no es de Dios. Y pensamos que porque estamos sufriendo, entonces ya no debe ser esto de Dios. Y lo que una vez estuvimos seguros que era de Dios, creemos ahora que ya no es de Dios.
Hermanos, las circunstancias, por más duras que parezcan, debe usted saber que están en los tiempos, en los planes y el control de Dios. Llegará un momento, hermanos, donde la bendición que Dios le dio no va a ser tan buena como empezó. Y eso no significa que en realidad sea algo malo, es que Dios está trabajando. A veces eso ocurre con un trabajo, eso ocurre con una etapa de su vida, eso ocurre con la salud, eso ocurre con la familia. Empiezan las cosas muy bien en respuesta de una oración que Dios contestó. Pero no quiere decir que todo el tiempo va a estar así de bien en cuanto a lo que nosotros queremos, y que siempre y cuando siga así es voluntad de Dios, y cuando vienen las complicaciones ya no es voluntad de Dios. No quiere decir eso. Esto nos enseña, hermanos, que cuando Dios nos guía a algún lugar y nos da prosperidad y nos da estabilidad, hay que disfrutarlo. Pero puede ser que Dios tenga un propósito específico, un tiempo específico, y luego cambie el Señor de esa estabilidad porque sigue haciendo su plan. Y usted debe de descansar en ese plan. Dios tiene planes con lugares, con tiempos, con bendiciones, con cosas que nos da, pero también con cosas que nos quitan, con cosas que terminan, con ciclos que acaban, con cosas que ya van a tomar otro rumbo. Y es el plan de Dios todavía. Hay tiempos buenos, trabajos buenos, lugares buenos, entornos buenos que Dios nos da. Pero cuando se acaben esos tiempos, lugares, ingresos, trabajos y entornos que nosotros le pedimos y Él nos concedió, no pensemos que ya no es la voluntad de Dios. Ahora digamos: Señor, ¿y ahora qué me quieres mostrar? Ahora dirígeme en este nuevo plan o en este avance de tu plan. Pero cuando uno está dándose cuenta que las circunstancias no rebasan, ¿sabe qué debemos hacer? Acudir al plan de Dios, venir a sus principios y ver que el Señor nunca nos prometió que si las cosas empezaban bien iban a terminar bien aquí. Van a terminar bien finalmente, pero en el proceso vamos a sufrir. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que no hay sufrimiento, incluso muerte. Significa que al final de cuentas entraremos a su gloria. Pero mientras tanto, quizás es necesario que padezcamos. Eso fue lo que se le dijo todo el tiempo a la iglesia cuando nació. No os extrañéis en las diversas pruebas como si cosas extrañas les aconteciesen. Es necesario que ahora padezcáis por un poco de tiempo. Eso es normal, pero al final de cuentas estás asegurado. No hay nada que temer, tranquilo, confía en el Señor, descansa en esas circunstancias. Si no pasa así como tú esperabas, descansa en el Señor, revisa el plan de Dios, ve lo que Él ha dicho en su palabra y toma ánimo otra vez. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus tiempos, son sus ciclos. Él nos da, Él nos quita. ¿En qué etapa te encuentras, hermano? En este primer punto de confiando en Dios en las circunstancias que Él controla. ¿Hay algo que te ha hecho dudar? ¿Hay algo que te ha robado un poco el ánimo, el gozo? ¿Hay algo que te hace pensar si será o no será de Dios? ¿Qué hago? Vamos a ver ahora qué hacer. Pero de entrada el pasaje nos dice que debemos confiar en su plan. Hay que conocer el plan. Si no conocemos el plan, hermanos, hay iglesias, entre comillas, debo llamarlas así porque no son verdaderamente iglesias, y pastores, entre comillas, porque así se llaman ellos, que enseñan que la voluntad de Dios siempre tiene que ver con prosperidad, con riquezas, con salud. Y eso es falso, es la mentira más grande que el diablo puede usar. Porque así no es, hermanos. El plan de Dios es la redención de nuestras almas, asegurarnos para su gloria, dar testimonio de Él aunque tengamos que padecer y entregar nuestras vidas. Eso trae gloria al Señor. No se trata de un mundo material y de cosas terrenales. Así que, hermanos, en este sentido, lo que tenemos que reconocer es que habrá circunstancias que nos parecerán absurdas. Habrá situaciones que te parecerán sin sentido, difíciles, incomprensibles. Pero tu seguridad en esas circunstancias, hermanos, solo será meditar en la palabra de Dios, conocer su plan, revisar otra vez lo que dice la Escritura y vivir bajo sus principios y decir: este es el plan de Dios. Sí, vendría tribulación. ¿Se acuerdan? El Señor diciéndole a Abraham cuando Abraham le pedía un hijo. Ni siquiera, hermanos, había nacido el hijo, y el Señor le revela a Abraham en aquel pacto que firmaron, capítulo 15 me parece de Génesis, donde le dice: mira, Abraham, sí, si te voy a dar un hijo, no te preocupes,
pero también te voy a decir que tu descendencia va a ser esclavizada en Egipto, pero también te voy a decir que van a ser liberados en Egipto, y también te voy a decir que voy a vengar a tus enemigos. Y Abraham, no sé si captó todo eso y lo pudo digerir, pero se está cumpliendo ahora. Se está cumpliendo. Hermano, lo que dice la palabra de Dios tarde que temprano se va a cumplir. Descanse en eso. Cuando el pueblo de Israel escuchó este mensaje por primera vez, antes de entrar a la tierra prometida, tomaron ánimo y dijeron: no, sí es cierto, Dios lo había dicho, qué bendición, así es, el Señor ha cumplido cada una de sus cosas, vamos adelante. Ese es el propósito, hermanos, de revisar el plan de Dios, de conocer el plan de Dios, de descansar en el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto, el plan perfecto de la redención. Hermano, vive la historia de la redención, involúcrate en esta historia de la redención, porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes descansar en ese conocimiento. ¿Cómo? Dijimos en primer lugar, confiando en las circunstancias que Él controla, pero en segundo lugar, confiando en los tiempos que Él contempla. Los tiempos son de Dios. Confiando en los tiempos del Señor. Mire el versículo 40, si puede leer conmigo estos versículos 40 al 42, es un pasajito corto. Lea conmigo cómo esto se hace confiando en los tiempos que Él contempla. Lea conmigo 40 y 42. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos en sus generaciones. Los hijos de Israel en sus generaciones. Qué interesante, hermanos, cuando este pasaje aclara, enfatiza el tema de los tiempos de Dios. Estos 430 años, hermanos, por cierto, no comenzaron cuando comenzó la esclavitud del pueblo de Israel, cuando se levanta Faraón que no conoce a José. Realmente, en las cuentas, esto comenzó cuando Dios le prometió a Abraham la descendencia. En realidad, de pura esclavitud, así en práctica, por decirlo así, fueron 250 años aproximadamente. Pero el Señor, cuando le dijo a Abraham, estarán 400 años, en realidad a partir de allí usó la palabra 400 porque en la forma de expresión hebrea se redondeaban los números, era una manera de decir 400 y algo. Aquí, cuando se cumple, aclara la fecha precisa. Y lo que nos dice, hermanos, es que Dios siempre le dijo a Abraham, y Abraham lo entendió, lo sabía, pero en la expresión del vocabulario redondeaban 400 años, fueron 430. Y quiero que note esto: en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, y aquí lo aclara para que no quede duda, fue 430. Ahora está aclarando la forma que usaban ellos para redondear con precisión. Ahora dice 430 años, y note cómo lo especifica. Lo vuelve a repetir. Cuando los hebreos repetían una frase era para enfatizar algo. Y pasando los 430 años, y note esto, en el mismo día, ¿sabe? Cuando Dios le dijo a Abraham que estarían esclavizados 430 años y el Señor los rescataría después de eso, se cumplieron esos 430 días esa noche. Ese día, ese es el énfasis de esta expresión, en el mismo día. El mismo día, es como cuando decimos, usted ha visto de repente ahí en su celular, algunos que ven a noticias, dice, hoy hace 20 años, hoy hace 5 años, o en las noticias a veces dicen, hoy hace 10 años estaba ocurriendo tal. Bueno, hoy hace 430 años, el Señor dio esta promesa. En el mismo día. El Señor tiene una precisión impresionante. En Génesis 3 el Señor dijo algo que Abraham dijo, falta muchísimo para que se cumpla. Ese día, ni un día más, ni una hora más del día que el Señor tenía establecido, llegó el momento. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron. ¿No había dicho eso el Señor? ¿No había anunciado a Abraham después de 400 años? En realidad estaba diciendo 430 años voy a liberar a tu pueblo.
Y yo no hablo como en aproximaciones, más o menos, es 430 años, Abraham. Y a mí no se me pasan los tiempos, ni un día más, ni uno menos. Lo voy a cumplir porque soy Dios. Dios ahora confirma lo que acaba de pasar. Y se añade lo que debe de suceder. Note esto. Hace 430 años, Dios había prometido lo que acaba de ocurrir. Les dijo el Señor, serán esclavos y yo los voy a liberar. Y entonces cuando ocurre esto, hermanos, imagínense en la mente de los israelitas escuchando esto y decir, wow, es cierto, el Señor lo había dicho con una precisión que ahora se está cumpliendo. Ok, entonces hermanos, cuando nosotros no entendemos qué está pasando detrás de nosotros y tratamos de entender nuestra vida y decir, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y por qué no me concedió aquello otro el Señor? Y si revisamos sus principios, seguramente vamos a encontrar razones que el Señor nos da en su palabra. Cuando nosotros acoplamos nuestra vida a la palabra de Dios, entendemos y la interpretamos a la luz de las Escrituras y nos damos cuenta si esto es lo que debe estar pasando o si no deberíamos de estar haciendo aquello. Pero nos va a dar luz cuando nosotros revisamos el plan de Dios. Dios dice no solamente lo que acaba de ocurrir, note que también Él dice lo que está ocurriendo. Dice, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová. Acaba de ocurrir y entonces ellos tal vez no entienden qué está pasando. ¿Por qué nos dicen ahorita? ¿Por qué es que salimos? ¿Cómo es que estamos ya caminando en el desierto? ¿En qué momento pasó? Bueno, es que el Señor también dice eso. Él estableció ese día y esas formas. Y no solamente el Señor dice lo que ha ocurrido. Cuando tengas dudas de qué ha ocurrido, revisa el plan de Dios. Cuando tengas dudas de qué está ocurriendo, revisa el plan de Dios. Y cuando tengas dudas, ¿qué sigue después? Revisa el plan de Dios. Mira lo que dice el Señor en esta porción, en la última parte. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos en sus generaciones. El Señor no nos deja sin palabra, no nos deja sin orientación respecto a sus tiempos, pero hay que conocer el plan de Dios, la historia de la redención. Entonces les dice, mira, esto que ocurrió es porque yo lo había dicho, ¿no te acuerdas? Ahí está. Esto que está ocurriendo es porque yo lo he decretado. Yo soy el que manejo las circunstancias y los tiempos. Y lo que va a ocurrir te lo voy a decir también. ¿Sabes cuál es tu tarea? Tienes que enseñarle a tus hijos a guardar estos preceptos, estos mandamientos que yo te voy a dar ahora. Así que hermanos, cuando no sepan qué ha ocurrido, revisen el plan de Dios. Recurre a la historia de la redención. Cuando no sepas qué está ocurriendo en tu vida, recurre al plan de la redención. Cuando no sepas qué debes hacer ante lo que está ocurriendo, recurre al plan de la redención. Y vas a encontrar ahí en qué te tienes que ocupar, cuáles son tus responsabilidades, en qué debes enfocarte. Es impresionante la manera que el Señor nos guía cuando damos lugar a los tiempos de Dios. Ante cada obra de Dios hecha en tu vida, hermano, debes saber que es tiempo de adorar al Señor. Cada vez que Él obra y que tú te das cuenta que Él está obrando, es una razón para adorar al Señor. Es un día para guardar al Señor su obra, dedicarle al Señor. ¿Y sabe qué es lo que el Señor nos quiere recordar todos los días? Esa obra de la redención en nuestras vidas. Lo que ha hecho. ¿A qué venimos cada domingo? A recordar eso, hermanos. A veces las obras que Él hace no son de nuestro agrado, pero son las obras de Dios que debemos guardar delante del Señor en adoración. Debemos darle gracias. Yo estaba pensando mientras estudiaba el pasaje, ¿cómo habrá sentido Aarón, Moisés, ante la premura de su salida y el pueblo que está recibiendo instrucciones casi en el momento? ¿Saben que todos vengan? Ya llegó el tiempo, agarren todo y vámonos. Más de algunos tratando de llevarse más cosas o diciendo, espera, es que no estaba listo. Pero es que, ¿por qué tenemos que hacer las cosas así? Es que, y estamos bajo autoridad que Dios ha puesto. A veces en nuestros tiempos del pastor, a veces hermanas de sus esposos, a veces de nuestras autoridades. Pero ¿saben quién está encima de todo eso? Dios. Y si no es, mire, es sencillo de seguir el principio. Si no está en sus manos controlar esas circunstancias y esos tiempos, siga los principios de Dios nada más. Siga los principios de Dios. Sujétese a la autoridad. Porque no hay autoridad si no la establecida por Dios. A menos que esa autoridad esté mandando algo contrario al Señor.
Pero si no es así, sujétese. Dios sabe lo que está haciendo. Y Moisés está siguiendo instrucciones de Dios y las traspasa al pueblo, y el pueblo debe seguir las instrucciones de Moisés. Pero no todos tal vez están contentos. Porque es a medianoche, porque no está la masa lista, porque no alcanzó a terminar lo que tenía planeado, porque es muy difícil, porque hay mucha gente que liderar, porque hay muchos animales que llevar en el desierto, porque había otra estrategia mejor. Y a veces pensamos, no, es que las cosas se deberían de hacer de esta manera, no como el pastor las dice. Y a veces los hijos, no, es que las cosas deben de hacerse así, no como papá lo dice. Y a veces la sociedad, no, es que las cosas deben de hacerse así, no como el gobierno lo manda. Hermanos, por encima de todo eso está el Señor. Cuando nosotros pensamos en ello y decimos, ok, Señor, debo de sujetarme a tu voluntad, de acuerdo a tus principios, voy a seguir. A veces no me va a gustar, a veces no voy a estar de acuerdo, a veces me va a incomodar, a veces voy a pensar que hay otra mejor manera, pero Dios me está guiando a través de la autoridad, a veces de su palabra, a veces de alguien que Él puso sobre mí, pero debemos de darle gracias a Dios por ello. Y al final de cuentas dice el Señor, y quiero que por lo que acaba de pasar ustedes estén agradecidos conmigo y me dediquen esta obra y la compartan con sus hijos. Esta noche debe guardarla a los hijos de Israel todas las generaciones. Confiar en los tiempos que Él contempla, hermanos, es transmitirlo a las generaciones, decirle a los demás, sabes que Dios ha hecho cosas maravillosas y te voy a explicar lo que hizo el Señor. No deje de transmitir las obras de Dios a otros. Si esto enseñamos a nuestros hijos, hermanos, ellos lo van a enseñar también a los suyos. Las siguientes generaciones van a depender mucho de lo que nosotros enseñamos que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la historia de Israel. Cuando lo hicieron, la generación se prolongó en los caminos del Señor. Cuando no lo hicieron, cayeron en estanques de pecado. Ve el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que viene parecido. ¿Cómo reacciona usted ante los tiempos difíciles fuera de su control? ¿Cómo reacciona? ¿Con gratitud? ¿Con aceptación? ¿Con confianza? ¿Con gozo? ¿Con expectativas redentivas? ¿Sabe cuáles son las expectativas redentivas? Cuando uno no sabe qué está pasando, pero no está en mis manos y yo confío en el Señor y hago lo mejor que puedo en las circunstancias que tengo que hacer, ni modo, y confío que Dios está usando eso. Yo no sé cómo, pero eso es parte de la historia de la redención. Tenemos a veces jefes difíciles en el trabajo, tenemos a veces familiares difíciles en la familia, tenemos a veces hermanos difíciles, tenemos a veces pastores difíciles. ¿Cómo actúa ante situaciones que están fuera de su control o más allá de personas, enfermedades? A veces la mala suerte que algunos dicen. ¿Cómo reaccionamos, Señor? ¿Sabe cómo vamos a reaccionar, Señor? Tú estás en control. Señor, gracias por eso. Nuestros hijos nos ven, nuestros familiares nos ven, hermanos más débiles en la fe nos ven, los vecinos nos ven. Así transmitimos lo que Dios nos dijo que transmitiéramos, confiando en las circunstancias que Dios contempla, en los tiempos que Dios contempla con buena actitud. ¿O qué hacemos? Nos quejamos. ¿Es usted de los que se quejan, de los que enfrentan esas situaciones con amargura, con temor, con desánimo, con apatía? No, pues es que siempre se hace lo mismo. No, pues ¿para qué hacemos aquello? No, es que ya no quiero hacer esto. No, es que ¿para qué? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué a los demás no? Eso estamos diciéndole a todos los que nos ven, que Dios no está en control. Y no le damos gracias a Dios por lo que está haciendo. Y estamos incumpliendo, nos estamos perdiendo del mandato de Dios para ser parte de esta historia de la redención. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes confiar en ese conocimiento. Dijimos, número 1, confiando en las circunstancias que Él controla. Número 2, confiando en los tiempos que Él contempla. Y número 3, confiando en los mandamientos que Él ordena. Confiando en los mandamientos que Él ordena. Versículo 43 lo leo yo hasta el 51. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará,
Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermanos, confíe en los mandamientos que Él ordena. Conocer, recordar y obedecer sus ordenanzas es una manera de mantenernos seguros y confiados en su plan perfecto. Conocer, recordar y obedecer sus ordenanzas es una de las maneras de estar seguros y confiados en su plan perfecto. Además, debemos recordar que es un privilegio, hermanos, para los hijos de Dios, una bendición para los que somos redimidos, no es para todos. Pero qué triste, hermanos, es que los redimidos del Señor a veces no obedecen las ordenanzas del Señor, no las valoran, no les dan la importancia que tienen, no las aprecian, no las disfrutan. Hermanos, no es de extrañarnos que la gente no redimida no haga eso. Hay gente que viene a la iglesia y no es cristiana, y por eso no le importa tanto estas ordenanzas. Que si la cena del Señor, que si el bautismo, que si reunirnos y congregarnos como Dios manda, que si adorarle, que si leer la Biblia, que si tenemos que orar. No. Cuando tenga tiempo, me gusta, los hermanos son buenos y me agrada esa gente y voy ahí, pero no me presiones, no, o sea, yo voy de visita, yo voy cuando pueda. Bueno, ¿sabe qué dice eso? No, posiblemente no son redimidos. Y no te extrañamos que eso piensen. Lo raro, lo extraño, lo triste es que siendo creyentes, redimidos, tomen en ese desprecio las cosas de Dios. No se quieran bautizar. No les importa tomar la Santa Cena. No se comprometen con el cuerpo de Cristo para tener una membresía activa como Dios manda, no dejando de congregarnos, antes exhortándonos y procurándonos y animándonos. Es una membresía. No quieren eso. No, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano y con eso basta. Yo nada más necesito a Dios. Yo no necesito al hombre. Yo no tengo que ver con mis hermanos. Yo nada más con Cristo. Eso es un error, hermanos. Tú no puedes estar bien con Cristo y mal con la novia de Cristo. No puedes. Estás bien con Cristo, demuéstralo a través de su esposa. Pero hay hermanos que no quieren ese compromiso. Y este pasaje lo aclara y dice, está bien, pero no pueden participar. Y lo que está diciendo, lo van a entender, lo van a disfrutar, no están plenos, se están perdiendo de algo que solamente identifica al pueblo redimido de Dios. Esta Pascua la celebrarán, y no dice esta Pascua la cumplirán. ¿Sabe qué es celebrar? Disfrutar de ella, gozarse de ella, meditar y decir, wow, qué bendición ser parte de los redimidos del Señor y participar de esta celebración hasta que Él venga y recordar la obra que hizo por mis pecados. Estaba muerto, soy redimido, voy a su gloria, bendito el Señor. Señor, ven pronto. Y aquí quiero estar mientras no vienes, con el pueblo de Dios, adorando a mi Dios en los términos del Señor, comprometiéndome con su cuerpo, amando a mis hermanos, renunciando al mundo, cumpliendo sus mandamientos. Quiero ser bautizado, quiero tomar la Santa Cena, quiero orar por mis hermanos, quiero compartir el Evangelio, quiero servirles en mis dones, los dones que me han dado, quiero sacrificar de mis bienes. Pero saben que todo eso, hermanos, no es una imposición, es un privilegio, pero los que no lo entienden lo ven como una imposición, y eso es triste. La circuncisión era la forma de añadirse a la nacionalidad judía y participar de los privilegios de ser nación de Dios. Eso equivale para nosotros a la conversión, a la obra del Espíritu Santo, la circuncisión de corazón, confiar en el Señor, en la justicia de Cristo y ser santos en Él, poner nuestra fe en el Señor. Esa es la circuncisión para nosotros. Es decir, ninguno que no renuncie al mundo y se entregue a Cristo puede participar de la Santa Cena, de la Pascua, de la obra de Cristo. No puede. No puede. O sea, en ningún sentido puede, ni por deber que nosotros le permitamos, ni porque Él pueda disfrutar. No puede. Es un privilegio. No puedes participar de esos privilegios del pueblo redimido de Dios.
y seguir siendo extranjero o egipcio. No puedes. Pero el Señor no lo deja como que está prohibido. Dice, ok, si quieres hacerlo, muy bien, tienes que circuncidarte, le dice el pueblo de Israel. Y note, eso es para los naturales, los que son judíos, y para los extranjeros. O sea, que por nacer en una familia cristiana no tienen la salvación ganada. La circuncisión que hoy corresponde es tu fe en Cristo. Y si tus padres son familia cristiana, bueno, tú tienes que circuncidarte y tienes que creer en Cristo. La salvación no es un asunto personal. No por ser judío, como algunos lo entendían, ya la hice. No. Y no por ir a una iglesia o por tener padres cristianos, ya lo hiciste. O por simpatizar o por congregarte, no. Tienes que poner tu fe en Cristo. Eso es la circuncisión del corazón. Lo mismo aplica entonces para nosotros, hermanos, como creyentes. No puedes pretender participar de la Santa Cena sin tener el compromiso de vivir para Cristo, de ser su hijo, de asumir todas estas responsabilidades. Por eso es que existe la membresía. Hay señales que representan nuestra ciudadanía celestial. Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día como 30 personas. Y tenían en común todas las cosas. Y estaban juntos como un solo hombre. Y se reunían todos los días en las casas. Y se procuraban. ¿Ve? Ahí está la membresía. Membresía no es anótate en la lista porque cumpliste ciertas cosas y ya estás. Eso es nada más para nosotros. Pero la membresía se vive así. Lo último y lo mínimo es ponerte en el papel. Hay quienes están en el papel de la lista de membresía y no la practican. Hay quienes no están en la lista y la están practicando. No entiendo por qué no se ponen en la lista. A lo mejor porque se les ha pasado. Pero decir yo no necesito estar en la lista es un acto como de orgullo, ¿no? Para nosotros es importante identificarnos. Es como si dijera un pueblo, un israelita, ¿yo para qué me circuncido? Soy judío, todos me conocen, ¿para qué? Pues es mandato del Señor. Es mandato del Señor. No, pues yo lo voy a hacer de esta manera. Al cabo lo que importa es que yo viva aquí, lo que los demás saben de mí. Esa es una actitud de eso. Hermanos, en humildad asumamos lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho y hagamos en sus principios lo que Él nos manda a hacer. Hay creyentes que están perdiendo el tiempo, hermanos, desperdiciando el propósito de sus vidas. ¿Por qué? Porque están en una iglesia cuando quieren, como quieren, y a veces donde quieren. Un día en una iglesia, otro día en otra iglesia, sin compromisos, sin asumir una identidad. Y saben, están perdiendo su tiempo en muchos sentidos porque no se están acoplando a las ordenanzas del Señor. Es lo que dice la Escritura. No lo están haciendo de esa manera. Asisten sin compromiso, sin bautizarse, sin ayudarse, sin involucrarse, rechazando lo que Dios instituyó como membresía, aunque no se le llame en esa palabra membresía. La Biblia sí dice miembros los unos de los otros. De una iglesia local se refiere, nunca se estaba refiriendo de todos los cristianos del mundo. Eso ni sabemos quiénes son. Pero sí sabemos quiénes están en esta iglesia y tenemos compromiso con esta iglesia. Y somos miembros los unos de los otros de esta iglesia. ¿Okay? Si usted no tiene ese paso de membresía, sepa que se está perdiendo de una bendición, está desperdiciando su vida. Dice la Escritura, será circuncidado y será como uno de vosotros. Si no, no podrá experimentar la nacionalidad celestial. Será cristiano, puede ser que sea cristiano, pero no está viviendo como cristiano. No siente la familiaridad de los demás porque no quiere. Y hermanos, el cuerpo de Cristo natural, cuando un miembro no se quiere someter, lo siente extraño. Lo siente extraño. No es la misma confianza. Hay quienes nos ponen la línea. No, hermanito, hasta aquí no vamos, aquí llegas. No, mira, hermanita, tú pinta tu raya para allá. No, mire, pastor, a mí, yo sé lo que tengo que hacer. Hermanos, se pierde el privilegio. Se pierde el privilegio. Es lo que nos está enseñando. Este es un cuadro precioso de lo que sería la iglesia, sus ordenanzas, la redención hasta nuestros tiempos. Moisés y Aarón, hermanos, no se inventaron estas reglas de la circuncisión, que significa para nosotros la fe en Cristo y la sujeción al pueblo de Dios, que también se identifican con la fe en Cristo. El pastor Alejandro no se inventó esto, ni los líderes que trabajan aquí.
Estos mandatos son el plan perfecto de la historia de la redención. Una historia, hermanos, de la cual somos parte de los redimidos. En aquel mismo día, voy a cerrar con esta frase que cierra este pasaje. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En aquel mismo día es el énfasis de ni uno más ni uno menos. En los planes del Señor siempre fue este día. En nuestra impaciencia podríamos nosotros pensar que, híjole, el Señor se está tardando, y si Dios ya se arrepintió, y si me equivoqué, y si esto, y si lo otro. Eso simplemente revela la ignorancia que tenemos del plan de Dios. Si tú eres salvo por su gracia, debes recordar que un día Dios te sacó de la esclavitud del pecado, de la condenación. Hoy deberíamos de rendirnos a ese plan perfecto de redención. Deberíamos de ajustarnos a lo que Dios manda a través de la iglesia. Sujetarnos a los pastores que Dios estableció, a los estatutos de su palabra, a los mandatos de congregarnos, de servirnos, de buscarnos, de procurarnos, de tener a los demás como superiores a uno mismo, de orarnos por otros, de participar de la Santa Cena, de tener prioridades para con la iglesia en lugar de con el mundo, de renunciar a mí para vivir para Cristo a través de la iglesia. Lejos de eso, o menos que eso, es no estar viviendo la historia de la redención, posiblemente porque no somos parte de ella. Y hoy, hermanos, pueden tomar la decisión, la oportunidad de vivir voluntariamente bajo el plan de esa historia, la historia de la redención. Si no eres redimido del Señor, eres extranjero, asistente, simpatizante, nada más. Hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, quiero ser parte, quiero poner mi fe en Cristo. He escuchado ya mucho, he venido a esta iglesia por tiempo y no he agarrado compromiso porque no había entendido. Quiero ser tu hijo. Hoy puedes hacerlo. No importa cuántas veces estés aquí, si tú sabes si no eres hijo de Dios. Si no sientes parte del pueblo de Dios, quizás es porque no lo seas. Y no es nada más preguntar y examinarse. Te sientes como que no encajas. Te sientes bien, pero como que no mucho. Te sientes como que hay algo que no acabas de ser parte de ti. Pues posiblemente no lo seas. Dios quiere que todos aquí disfruten de su plan perfecto de redención. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes descansar en ese conocimiento, confiando en las circunstancias que Él controla, confiando en los tiempos que Él contempla y confiando en los mandatos que Él ordena. Piensa mientras oramos, ¿en qué punto te encuentras? ¿Eres extranjero entre el pueblo de Dios? ¿O eres del pueblo de Dios que no ha alcanzado a disfrutar lo que significa ser del pueblo de Dios? En cualquiera de las dos áreas, hoy el Señor te hace una invitación. Padre, gracias por tu palabra y la historia maravillosa de la redención que nos revela que hoy podemos ser parte de ella, Señor. Si no lo fuera alguien aquí, yo te ruego, Señor, que tú le llames, que tú lo convenzas de pecado, le muestres su vacío, la necesidad que tiene de ti, Señor. Tú convéncelo, tú eres el que salva, Señor. No lo dejes. Si lo has traído hoy para que escuchara esto, Señor, ayúdale, Señor, atráelo a ti, sálvalo, Señor, y hazlo parte de tu reino, de tu pueblo, Señor, que sea hoy circuncidado en el Espíritu, poniendo su fe en Cristo, renunciando al mundo, Señor. Nosotros sabes si hay alguien así en esta mañana y esa persona lo sabe, Señor, hazle ver si no lo sabe. Ten misericordia, te lo pongo en tus manos y te ruego que obres en él. Muévelo, Señor, a buscar a otros cristianos, si tú le atraes a ti. Muévelo, Señor, a que busque al pastor, si quisiera hacerlo así. Pero, Señor, tú eres el que salvas, te lo pongo en tus manos, te la pongo en tus manos, quien sea que tú conoces. Pero también, Señor, te quiero rogar por aquellos que sí somos tus hijos, redimidos, y que a veces nos olvidamos y nos desviamos de tu plan perfecto, y que a veces nos comportamos como los egipcios, los extranjeros. Señor, perdónanos por ello. Ayúdanos a renovar los votos y a poder hoy comprometernos y decir gracias por lo que has hecho. No quejarnos, no amargarnos. Confiar, Señor, en las circunstancias que controlas, en los tiempos que contemplas.
y en las ordenanzas humanas. Señor, ayúdanos para que podamos disfrutar de este plan maravilloso. Gracias por esta iglesia que tú has estado conformando aquí, sigues conformando. Pero Señor, que sea a través de tu palabra, te dejo en tus manos este tiempo, en cada corazón, y te agradezco por dentro de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.